Buenas tardes, boa tarde, boa noite. Bem-vindos. Agradeço a sua presença. Para hoje, como prolongação da semana dedicada à comemoração do orgulho LGTBI e mais, temos esta palestra que nos vai a impartir Julián Moya, que é uma palestra porque consideramos que é importante mostrar o que a Espanha fez em quanto à legislação para garantir os direitos das pessoas trans, a legislação laboralista para empresas, achando que é uma legislação muito avançada e que poderia servir de modelo para outros países implementar estas leis de igualdade em contra da discriminação, contra o preconceito, porque achamos que é muito importante nestas sociedades que querem ser democráticas e garantir os direitos democráticos de todas as pessoas sem discriminação de nenhum tipo. Então, vou apresentar a Julián Moya. Ele é licenciado em Direito da Universidade de Castilla-La Mancha, foi máster em Direção de Recursos Humanos pela Universidade de Madrid. Ele foi professor, impartiu como docente cursos de Administração Pública, de Estado de Recursos Humanos, de Seguridade Social. Foi ex-funcionário de carreira da Administração Civil do Estado desde praticamente muito tempo, desde mais de quase 30 anos já. Ele trabalhou também no Instituto de Cinematografia e Artes Audiovisuais, um grande aficionado ao cinema e nosso público asistente a nosso ciclo de cinema. Também foi chefe de secção de contratação, expropiação de assuntos jurídicos na Conselheria de Fomento da Comunidade de Castilla-La Mancha, também do Corpo de Gestão da AGE, e foi representante em juízos e tribunais do Corpo de Gestão da Agência. Desde julho de 21 foi nomeado chefe da oficina do Rio de Janeiro da Conselheria de Trabalho, Migrações e Seguridade Social em Brasil, posto em que ocupa atualmente. Ele tem publicado os trabalhos de investigação e tal, pero não quero alargar mais, quero já dar a palavra, passar a palavra para Julián. Um aplauso para ele. Muito obrigado. Muito obrigado. El micrófono está... Sí. Está operativo, ¿no? Vale, de acuerdo. Pues, muito obrigado pelo convite. Na verdade, eu até há uns dias não conhecia muito o assunto este da proteção do coletivo LGTBI, mas eu achei uma oportunidade para conhecer tudo o que está acontecendo lá na Espanha e para mostrar a vocês as medidas que, por parte do governo espanhol, levan traballando já muito tempo neste ponto e neste caminho que eu acho que ás veces parece con un final muito longe, mas acho que o caminho máis longe começa pelo primeiro paso, né? Então, a palestra vou falar en español. Vale, pues sí, eso. Voy a hablar en español, devagar, cualquier dúvida, só falar, eu paro y resuelvo cualquier duda que puedan tener, ¿de acuerdo? En primer lugar, voy a hacer una breve referencia a la legislación española en favor de los derechos LGTBI. No miento si digo que España es un país pionero a nivel mundial en este sentido. Ya desde que en el 2005
se permitió el matrimonio de personas del mismo sexo, lo cual que en su día parecía que era una hecatombe para cierto tipo de personas, hoy en día está totalmente normalizado y asumido para la sociedad y no hay absolutamente ningún problema en ese sentido. También de igual modo la adopción de parejas del mismo sexo también está totalmente asumido por parte de la sociedad y sin embargo se deben seguir continuando dando pasos en este sentido. Entonces, a raíz del 2005 se modificó el Código Civil, se permitió el matrimonio de personas del mismo sexo y también un aspecto que parecía un poco menor, pero que no lo era, se permitía a las personas que no estaban de acuerdo con su nombre instar en el registro civil su modificación. Esto que en su momento también parecía que chocaba mucho, hoy en día está totalmente asumido. También en otro ámbito, en el ámbito penal, hay varios artículos que se refieren específicamente a los delitos que pueden ser cometidos relacionados con el colectivo trans y LGTBI. Entonces, un artículo establece, el 22.4 establece como agravante cuando se cometa un delito por razones de orientación o identidad sexual de la víctima. En otro artículo se prohíbe la discriminación laboral por razón de sexo u orientación sexual. Se establece esto como un delito, hasta el punto de que si se demuestra, el empresario o la persona responsable puede ingresar en prisión. Se ha catalogado al máximo nivel penal. También se castiga el fomento de discurso del odio. No está permitido, la libertad de expresión tiene sus límites y debe de tenerlos. Y obviamente el discurso del odio está totalmente prohibido en el ordenamiento jurídico español. En cuarto lugar, se castiga la discriminación en el acceso a los servicios públicos o privados por orientación sexual o género. Aquí puede ser dirigido principalmente hacia los prestadores de los servicios públicos, que pueden ser ejemplos que se nos pueden ocurrir a todos nosotros, pueden ser en el tema sanitario, como un profesional de la salud puede atender o debe atender a una persona trans o de este colectivo LGTBI. ¿Cómo debe de hacerlo sin presuponer o dar por supuesto cierto tipo de aquí, preconcepto de conceptos? Y también se prohíben las asociaciones que fomenten, promueven o incitan directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las personas por su orientación sexual. Yo creo que la garantía del Código Penal español es bastante amplia en este sentido. Y esto se traslada a efectos prácticos a que si una persona siente que ha sido sujeto de víctima de uno de estos delitos, puede denunciarla directamente ante la policía como una denuncia penal. También puede acceder al recurso de amparo preferente y sumario ante los tribunales ordinarios por vulneración de su derecho fundamental. Luego también existe el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que es el máximo órgano garante de la Constitución. Y por último queda también la figura del defensor del pueblo, a que en última instancia siempre se puede acudir. El defensor del pueblo, no sé si existe una institución similar en Brasil, lo desconozco, puede acudir cualquier ciudadano directamente ante él y plantear cualquier queja que las... De acuerdo, perfecto. También decir que si bien en España podemos presumir, sí, de que somos pioneros, es cierto que también hay otros países en el que la situación es totalmente distinta. Incluso hay algún país en el que hoy en día la homosexualidad está castigada con pena de muerte. Digamos que todavía
ahí el ámbito internacional se debe de trabajar mucho en este sentido. Bueno, ya entrando propiamente a lo que se trata la palestra en sí, de los aspectos laborales del colectivo LGTBI en España, debemos partir de una ley que del año pasado, la Ley 4/2023 de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Es una norma transversal que recoge aspectos desde el aspecto de la educación, el aspecto del acceso a la salud, el aspecto de la protección de este colectivo en el mundo rural, incluso el aspecto al acceso a turismo, a hacer viajes. Es una norma multidisciplinar. Si bien en esta palestra, como ya dije, vamos a referirnos fundamentalmente a su aspecto, a su incidencia en el mundo laboral. Así, establece esta norma dos artículos principalmente que se refieren al aspecto laboral y luego una serie de artículos que se refieren de manera indirecta a este colectivo, y también finalmente existe una serie de prescripciones de esta norma que modifican el resto de normas laborales para adecuarlas a esta norma, si bien solamente en términos terminológicos, para aclarar los conceptos antiguos, arcaicos, adaptarlos a la nueva normativa LGTBI. Bueno. Entonces, en primer lugar, el artículo 14 de la ley establece que por parte de las administraciones públicas una serie de mandatos, de principios, de normas. En primer lugar, es obligación de la administración pública promover y garantizar la igualdad de trato y de oportunidades, y prevenir, corregir y eliminar toda forma de discriminación. Entonces, esto en cualquier ámbito relacionado con el trabajo. En primer lugar, con el acceso al empleo, fundamental. Ya desde el primer momento de acceso al empleo se deben de garantizar todos estos derechos. También importante, los órganos de selección de las empresas privadas y, por supuesto, en las administraciones públicas deben estar preparados y formados en este ámbito, en estos principios, para garantizar estos principios de no discriminación. Es muy importante determinar eso, que a partir de ya los órganos de selección de recursos humanos tienen que estar formados en este sentido. Ya no solo en el acceso, sino también en el aspecto de la afiliación, participación en organizaciones sindicales e empresariales, en el establecimiento de condiciones de trabajo, en la promoción profesional, y también parece importante en el acceso a la actividad por cuenta propia, al trabajo autónomo, pero también en el acceso a las profesiones colegiadas. No puede permitirse, o es de todo punto ilegal, que un colegio profesional establezca cualquier tipo de discriminación en este sentido, como pueden ser, bueno, aquí en Brasil también existen colegios de médicos, abogados, farmacias, todo ese. En general, más o menos es una comparable al régimen de España, es más o menos muy similar. También, en segundo lugar, se debe promover en el ámbito de la formación profesional la formación en este sentido. Así, los profesionales técnicos, ya desde el momento en el que se están formando, deben ser conscientes y aprender este tipo de principios para desarrollar en sus profesiones. La Administración también apoyará la realización de campañas por parte de organizaciones empresariales, ONGs, cualquier tipo de entidad que quiera establecer este tipo de campañas o medidas de potenciación de este colectivo. También la Administración española es consciente de que para medir
el éxito o el fracaso, el punto medio de este tipo de medidas debe de establecerse una serie de implantación progresiva de indicadores de igualdad que determinen si una empresa está cumpliendo o no los estándares objetivos que se le asignan o que debería cumplir. Y en este caso también se establece la posibilidad por parte de la Administración de premiar a aquellas empresas que cumplan con estos estándares del cumplimiento de los objetivos de igualdad. Esto serviría para las empresas ya no solo para tener la medalla, entre comillas, sino a efectos prácticos para el acceso a los contratos con el sector público. Ya los propios pliegos de cláusulas establecen como medidas favorecedoras o otorgan más puntuación a este tipo de empresas por cumplir este tipo de principios. También se establecía a la Administración la obligación de impulsar, mediante la negociación colectiva a través de los agentes sociales, la inclusión en los convenios colectivos de cláusulas de promoción de la diversidad. Esto, obviamente, la negociación colectiva, convenio colectivo, patronal, sindicatos, gobierno, todo no puede imponerse de manera unilateral por ninguna de las partes. Todo, cuanto más consensuado, mejor. Ya luego volveré a tratar sobre el tema. ¿Cómo velará la Administración por el cumplimiento de todos estos tres principios? En España existe lo que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, formada por funcionarios que deberán haber realizado las acciones formativas necesarias para estar preparados para ir a las empresas a detectar las infracciones en el orden social, sobre todo en el ámbito de protección del colectivo LGTBI. Es una cosa en la que se debe de trabajar todavía, pero que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está muy beligerante en este sentido. Y en último lugar, también por parte de la Administración se debe impulsar la elaboración de códigos éticos y protocolos, tanto en la propia Administración como en las empresas públicas, que contemplen medidas de protección. Esto, digamos, a grosso modo, un poco general, lo que afecta a la legislación laboral. Pero a efectos muy prácticos de cara a las empresas, se establece por parte de la norma la obligatoriedad de establecer un plan de igualdad para personas LGTBI. Ya desde el 2007 en España existía el plan de igualdad que todas las empresas, igual de más de 50 trabajadores, tenían que tener. El plan de igualdad se refería principalmente, se refería a todos, pero estaba enfocado principalmente a hombre y mujer, a vigilar las políticas retributivas que no fueran discriminatorias con una mujer en función del sexo del trabajador o trabajadora. Entonces, en este sentido, esta norma da un paso más allá y establece la obligatoriedad de crear este tipo de planes específicos para este colectivo. Se supone que en estos planes para este colectivo se establecerá un conjunto de medidas y recursos para el objetivo es alcanzar la igualdad real y efectiva. Ese es el objetivo final. También las empresas, obviamente, pueden echar mano de consultorías de recursos humanos que, obviamente, ya se trabajan en este ámbito y pueden ayudarle mucho. También existen órganos consultivos colegiados como el Consejo de Participación de las Personas LGTBI que establecen criterios, objetivos y prácticos que pueden ayudar a las empresas a realizar estos objetivos. Entonces, aparte de todo esto así un poco ambiguo que acabo de exponer, en materia práctica, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social va a velar porque se cumpla esta norma. Va a velar yendo a las empresas, viendo que los planes se están cumpliendo y trabajando, haciendo lo que realmente tiene que hacer. En segundo lugar,
la obligación de las empresas de disponer del plan de igualdad LGTBI. Y en tercer lugar, la obligación de las empresas de establecer un protocolo de actuación para la atención del acoso. Atención, detección, tramitación, resolución del acoso, de cualquier tipo de acoso. Lo que una persona que se sienta que ha sido vulnerada en sus derechos pueda acudir, tenga un trámite, un procedimiento reglado, establecido para resolver el problema de la mejor manera posible. Entonces, el plan de igualdad, ya dije que desde el 2007 en España se impuso la obligatoriedad a las empresas de un plan de igualdad. Entonces, ahora, ¿cómo va a encajar el nuevo plan de igualdad para las personas LGTBI? Es un tema que todavía está un poco ahí en el aire. Lo que sí establece la norma, en diferencia del plan de igualdad, digamos, anterior de la ley del 2007, es que este plan de igualdad LGTBI debe ser pactado a través de la negociación colectiva y acordado con la representación legal de los trabajadores. ¿Qué supone esto? El anterior plan, una empresa podía imponerlo unilateralmente si no llegaba a un acuerdo. Aquí yo creo que el legislador ha querido dar un plus de legitimación o un plus a este tipo de planes de igualdad al establecer obligatoriamente que debe ser acordado entre empresarios y trabajadores. No puede ser directamente por el empresario. Es un plus que yo estimo que se ha establecido por algún motivo. Este plan de igualdad es obligatorio, como ya dije, para empresas de más de 50 trabajadores. Tiene un plazo para tenerlo listo, que ya terminó, el 1 de marzo del 2024. Ahora ya hay que ver, en teoría, las empresas que no lo tengan están incurriendo en una infracción una infracción laboral y pueden estar sujetas a multa. Debe incluir un protocolo antiacoso, como ya anteriormente dije, no solo para detectar, sino para detectar, para resolver, para tramitar, para evitar, para erradicar. Y, como también dije, hacer hincapié en que debe ser acordado. Entonces, en cuanto al contenido, alcance de estos planes o de esta reforma laboral, decir que la semana pasada, el 27 de junio creo que fue, por parte de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y los agentes sociales, se firmaron el Acuerdo para la Igualdad y No Discriminación de las Personas LGTBI en el ámbito laboral. ¿Esto qué supone? Supone, para empezar, una rara avis o una cosa rara directamente en portugués, porque se pusieron de acuerdo patronal, sindicatos y gobierno, lo cual no, por desgracia, no es muy habitual. Entonces, da pie a pensar que si en este ámbito se ponen de acuerdo es por algún motivo en concreto. Bien, entonces lo único que hay que esperar a que este acuerdo se plasme en el desarrollo reglamentario de la ley, y entonces ya podremos ver ya con más detalle dónde quiere ir a parar el legislador en concreto. Bueno, en segundo lugar voy a hablar del impacto de esta norma en los planes de igualdad que ya existían. Entonces, la ley del año pasado tenía unos apartados específicamente dirigidos a las personas trans. ¿Por qué? Porque la ley es consciente de que si es difícil, colectivo LGTBI en general, para las personas trans, por sus características, por lo que sea, por prejuicios sociales, esto ya es más difícil. Es estudiado, son datos.
el paro en el colectivo trans es absurdamente alto, por encima del 80%. Es muy difícil para una persona trans encontrar trabajo. Entonces, de ahí que la ley la establezca o quiera establecer medidas para protegerlo en este sentido. Entonces, la ley o el Ministerio de Trabajo diseñará medidas de acción positiva para la mejora de la empleabilidad de estas personas y planes específicos para el fomento de empleo de este colectivo. Y destacando también, es llamativo, se tendrán en cuenta las necesidades específicas de las mujeres trans, ya dentro del colectivo trans, y establece todavía una protección superior para las mujeres trans. Entonces, establece, al margen de lo que ya tengo dicho hasta ahora, que quede claro, la obligación de los planes de igualdad, los que ya existen, los que toda empresa tiene que tener, de que deben establecer dentro de estos planes, deben incluir expresamente a las personas trans. Deben establecer medidas, desarrollar estrategias, campañas, implementar medidas, monitorizar la evolución, etcétera, realizar una serie de acciones, pero sobre todo los planes de igualdad deben tener apartados específicamente diseñados para las personas trans. Ya aquí, como anteriormente dije, es un poco, puede llegar un poco a confusión, ¿no? Así me entienden. Tenemos un plan de igualdad de la ley de 2007. Ahora tenemos el plan de igualdad LGTBI. En el plan de igualdad común hay que incluir cláusulas específicas para las personas trans. Entonces, ¿cómo se va a encajar todo eso? También, si puede hacerse en un único documento, si tienen que ser dos documentos separados. También está el hecho de que un documento puede imponerse unilateralmente por el empresario, el plan de igualdad. El plan de igualdad para el colectivo LGTBI no puede ser impuesto unilateralmente por el empresario, debe ser pactado y negociado. Es un requisito que establece taxativamente la norma. Entonces, estamos ahí. También, obviamente, los planes de igualdad deben de adecuarse a esta norma. Deben de incluir las referencias al colectivo trans. Si no los incluyen, ya devienen obsoletos, ya no sirven. Entonces están incurriendo también en una ilegalidad. Digamos que está todo un poquito ahí. De hecho, existe un artículo en la Ley de Infracción y Sanción en el Orden Social que establece como infracción grave, no cumplir las obligaciones que en materia de planes y medidas de igualdad establezcan, la Ley Orgánica 3/2007, que es la Ley de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Las infracciones en el orden social pueden llegar hasta 187.000 euros. Son infracciones graves, serias. O sea que las empresas aquí deben de tenerlo muy, muy en cuenta. Luego, finalmente, tampoco quiero yo ser adivino ni ver cómo se va a encardinar todo este tipo de planes, ni lo que va a pasar si se van a difundir en uno, que parece ser lo más lógico, ¿no? Pero bueno, esto hay que verlo como la práctica es lo que va determinando. Finalmente, ya solo decir que la ley termina modificando muchos aspectos, pero muy pequeños, aspectos de la legislación laboral, de muchas normas laborales, pero sí para básicamente cambiar conceptos, donde decía trabajador, ahora personas trabajadoras, ese tipo de cosas. La propia ley 4/2023 también hablaba en ese sentido. Por ejemplo, habla de donde antes decía padre, ahora puede decir progenitor no gestante. Son ese tipo de pequeños cambios de terminología que quizás
van ayudando a la sociedad a entender el problema o la problemática de este tipo de personas en su día a día. Más que nada es esto lo que tenemos en España.